Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, ministro. Bien, gracias. Buenas tardes, ministro. Bien, con calor. Hola, Javita. Hola, ministro, ¿cómo está? ¿Y usted? Qué bueno. Hola. Hola. ¿Cómo les fue con el trabajo a mis hermanas? ¿Cómo les fue con el trabajo de Proverbios 31? Bien, ministro, gracias. Bien, ministro. ¿Cómo, Monse? ¿Bien o mal? Habla mucho del esposo, alguna nos falta el esposo. Pero tenemos al Señor. ¿Había mucha, poca o nada cosa para mejorar? A un versículo. Sí, hay cosas que mejorar. El título dice la Celeste. Siempre hay harto que ¿Qué fue mejorar. lo que más les llamó la atención de ese proverbio? Como lo de las dobles vestiduras. A ver. Voy a buscar. Lo vamos a leer rápidamente para... El proverbio tiene cosas muy bonitas, nos está hablando de una mujer casada, antes de comenzar la clase. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, tiene que estar ahí, no puede ser alguien que esté escondida, ¿cierto? Tiene que ser alguien que ahí sea visible, para que la puedan encontrar, ¿cierto? Si alguna soltera por ahí está escondida, difícilmente la va a encontrar. Tiene que ser hallable, ¿no? Sobre todo si virtuosa, ¿ya? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, es una mujer de valor, ¿cierto? El corazón de su marido está en ella confiado, o sea, ¿cierto? Imagínense, después se casa esa mujer, es una mujer en la cual el esposo puede descansar. Esa es una mujer idónea. Y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, ¿cierto? Fíjese, todo lo que hace por su familia. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. ¿Ya? Yo sé que eso a veces puede costar un poco ahora porque como que están muy modernas las hermanas mujeres, entonces somos iguales, ¿cierto? Y mitad, se reparten las funciones, ¿cierto? Pero hay que mirar cosas que son importantes, ¿ya? En cuanto a eso mismo. Miren, es una mujer que tiene fuerza, ciñe de fuerza sus lomos y de fuerza sus brazos. Es una mujer emprendedora, hoy se dice
nuestro antiguo presidente. ¿Cierto? Verso 18. Ve que van bien sus negocios, y su lámpara no se apaga de noche. Es una mujer que sabe hacer de todo. Ujú. Es una mujer que, ¿cierto?, no está preocupada de las cosas que vienen, sino que descansa en el Señor. Fíjese lo que dice el verso 25. Y se ríe de lo por venir. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí les vamos a leer los ejercicios y vamos a ver cómo estuvo esa comparación. ¿Y los hombres? ¿Cómo les fue con el Proverbio 19? ¿Cómo estaban los hombres sabios? ¿Había sabiduría o no había sabiduría? Bueno, Edgar, sea sabio, no mire la cámara. Miren que este instituto no paga partes. ¿Ya? No paga infracciones de tránsito. Así que maneje concentradamente ahí por San Bernardo. Maneje tranquilamente ahí por Lomas de Mirasur. ¿Por ahí va o no? ¿O no? Ya estoy llegando acá. Ya pasaron. Bien. Ya, pues coméntenme los varones sabios. ¿Cómo les fue con el proverbio? Hermano Danilo, anímese. ¿Cómo les fue? Así no. Cuente, Bien abre su porque, micrófono, cuenta algo. bien porque hice la actividad. Mal porque me falta esto. Son dos cosas distintas. Ah, ya, está en trabajo. Sí, sí, Está pero muy. desarrollándolo. No, si el trabajo lo envié, ojo. Si el ¿Ya? desarrollo está en la vida personal. Ya, había muchas cosas por cambiar. O sea, es que igual es bastante profundo el proverbio. Entonces, ahí identifiqué varias características y analizando un poquito cuántas de ello tengo, cuánto me falta, por qué me falta. Entonces, ahí hice un análisis bien, espero meticuloso, pero también bien sincero de cómo uno está frente a la luz de la palabra. Ya. Sí, no hay lo importante, ¿cierto? Es poder, lo más importante siempre de estos ejercicios es poder ser honesto. ¿Ya? No tan solo llenarse de una lista de cosas para cambiar y que después en realidad uno no las cambie. Aunque uno se dé cuenta de una cosa que le falta, mejor ser honesto en eso y cambiarlo. ¿Alguien que quiera comentar algo del trabajo? ¿Algo que le haya llamado la atención brevemente? ¿No? Parece que Carlos los tiene agobiados. Ya, ministro. Se escucha muy mal, no sé si soy yo solamente que no entiendo nada. ¿Se escucha muy mal? ¿Los demás qué? ¿Cómo Se escuchan los como demás? chicharrones, así que Sí. Mal. ¿Y por qué lo dijeron antes? Para ver qué podemos hacer. ¿Qué puede ser el internet de acá? A ver. Quédense ahí en la clasecita, yo lo no. escucho bien. Vuelvo enseguida, ¿ya? Por mientras busquen el libro de Eclesiastés. ¿Ahora se escucha bien o no, hermano? Sí, se escucha, te escuchas bien. Ah, ya. Sí, había como una interferencia. Sí.
¿Y ahora cómo se escucha? Bien. Perfecto. ¿Qué me pasó? Espectacular. No, no entiendo nada. Eve, eres tú. ¿Me escucha, ¿Los Eve? demás me escuchan bien? ¿Sí? Sí, ministro. Se escucha bien. Me voy y me corto la barba. Ya. Vamos a comenzar entonces. Hoy día nos toca revisar el libro de Eclesiastés. ¿Ya? Sí, vamos a orar para comenzar. Cierren sus ojitos ahí donde estamos. Oramos al Señor. Padre bueno, le damos gracias en esta tarde, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder conectarnos, de poder tener esta clase, de poder revisar las Escrituras, Señor, de poder aprender. Señor, bendíganos, háblenos, ayude en nuestra vida, Señor, a que podamos ser personas con entendimiento, sabios en nuestro conducir, podamos aprender a mirar la vida, Señor, y a caminar correctamente. Que lo que nosotros hacemos, nuestra vida, Señor, pueda reflejar a Cristo, que por medio de ellos, Señor, otros también puedan creer. Gracias le damos, Señor, por tanto, por ser tan bueno, todo lo que nos ha dado hasta ahora, Señor, y lo que nos seguirá dando hasta el final de esta jornada, Señor. Le amamos, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Estamos ahí cargando la PPT Eclesiastés. ¿Alguien sabe algo de Eclesiastés? Mientras se carga. Si no me equivoco, fue escrita por Salomón. ¿Ya? Sí, por Salomón. Hay alguien que está con el micrófono abierto ahí y rebota. Por si acaso. ¿Alguien sabe algo más, aparte de que fue escrito por Salomón? ¿No? Pareciera ser que estos libros sapienciales o poéticos son como de poca lectura, en general para la iglesia, ¿ya? Como lo hemos estado revisando, son libros igual válidos en el hoy, donde encontramos principios y verdades. Yo le diría que uno de los libros más interesantes, ¿cierto? O como cada libro tiene sus propias características, pero yo le diría que el libro de Proverbios, uno de los más interesantes para aprender a vivir sabiamente, y el libro de los Salmos, ¿cierto? Para poder desarrollar un poco lo que es nuestra vida de la oración y la alabanza. En el caso de Job, ¿cierto? Para poder entender el destino, ¿cierto? La soberanía de Dios sobre nuestra vida. Voy a comenzar a grabar. Parece que ahí ya comenzó. Entonces vamos a revisar el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro bien complejo ya de estudiar. Bueno, todos los libros tienen su complejidad, pero el libro de Eclesiastés en particular, ¿ya? Porque cuando conocemos al autor
y el momento en el que se escribió, nos vamos a dar cuenta que tiene varios detalles y situaciones complejas para evaluar, ¿ya? No por eso dejamos de... No muevan la PPT, por favor, ¿ya? La cerraron. ¿Quién la cerró? Voy a tener que volver a cargarla. No traten de no mover la PPT, ¿ya? Para yo administrarla desde acá. El otro día mi hermano igual, y no puse sin querer, que la movió. Ahí está Eclesiastés. Esa es una imagen, una litografía, ¿cierto?, supuesta de el rey Salomón, mientras estaba ahí reflexionando. Como les decía, el libro de Eclesiastés es un libro bien complejo por la forma y el momento en la que se escribe el libro, ¿ya? Ahora que lo vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta de esto, vamos a poder descubrir algunas cosas bien interesantes. Como bien decía la hermana Ibis, ¿ya?, la autoría de este libro se le atribuye a Salomón, ¿ya? Eso también nosotros lo encontramos por evidencia interna. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de los mismos textos del libro de Eclesiastés, uno se da cuenta que es él quien es el que está hablando, ¿ya? ¿Están viendo el PPT o no? ¿Sí? Ya, porque alguien me puso en primer plano ahí, entonces no sé si... A lo mejor puede ser que esa persona no esté viendo la PPT. Pero los que vi ahí estaban bien. ¿Ya? El autor, ¿cierto? El autor, entonces, ¿cierto?, se describe él mismo muchas veces como el Coelet, en hebreo, ¿cierto?, que para nosotros es el predicador, ¿ya?, que también va a aplicar ahí el concepto de también como el expositor, ¿ya? Recuerde que el concepto de predicador para nosotros está dentro de la iglesia, ¿ya? Pero en este caso todavía no existe ese concepto, sino que la iglesia estaba lejos todavía de existir, ¿ya? Sí. Es como la forma más cercana de nosotros poder relacionar, ¿ya? Este libro, ¿cierto?, entendiendo que lo escribió Salomón, ¿cierto?, en la línea de tiempo de la vida de Salomón, es escrito al final de su reinado, ¿ya? Cuando Salomón está acabando su reinado, entonces él empieza a escribir este libro. Este libro, Eclesiastés, es un poco controversial, ¿ya? Primero porque el contenido que tiene, ¿cierto?, y la forma en que se escribió, ¿ya? De hecho, fue muy cuestionada su entrada al canon, junto con el libro de Esther, junto con el libro de Cantar de los Cantares, ¿ya?, con el libro de otras de las epístolas del Nuevo Testamento, perdón, fueron muy cuestionadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque Salomón escribe este libro en un proceso, ¿cierto?, donde está lejos de Dios, ¿ya? En un momento donde está desconectado de Dios, ¿ya? Fíjese que aquí nos vamos a encontrar con una de las grandes controversias de las personas creyentes. ¿Cómo alguien, ¿cierto? Si nosotros hablamos de Salomón, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente?
Ya, pues hermano, usted que lee la La Biblia, Sabiduría. Era un hombre muy Sabiduría. sabio. la sabiduría, Sí, que era muy sabio. sabiduría, ¿cierto? Que le pidió sabiduría al Señor y se la concedió, ¿cierto? Y se habla incluso el Señor Jesús, ¿cierto? Dice que no había nadie más, nunca habrá nadie más sabio que Salomón. La pregunta es, ¿cómo alguien así de sabio puede alejarse de Dios? ¿Puede suceder? Claro que puede suceder, ¿ya? Porque somos humanos, ¿ya? Y el hecho de ser sabios, ¿cierto? Si no hay una relación de espiritualidad o no hay una conexión con Dios, bien pudiera llegar a hacernos también desconectarnos de Dios mismo, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces Salomón escribe este libro de Eclesiastés en un momento donde está desconectado de Dios. Entonces es un poco controversial desde esa perspectiva, porque eso, fíjese, nos va a llevar a lo siguiente. Desde el punto de vista literario, ¿cierto? Es más bien considerado un tratado filosófico, ¿ya? Porque, y aquí usted es donde tiene que aplicar hermenéutica, pero así al callo, ¿ya? Es exactamente, y no confundirse, ¿ya? Porque si bien es un tratado filosófico que escribió un hombre desde su perspectiva humana, Dios permitió que estuviera en el canon, ¿ya? Entonces tenemos que aprender a mirar el libro desde esa perspectiva. O sea, son los pensamientos, los razonamientos de un hombre que Dios permite que estén en la escritura, ¿ya? Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Desde esa perspectiva. Primero, ¿cierto? Que es una apología, ¿cierto? Porque este hombre Salomón, estando lejos de Dios, fuera de Dios, ¿cierto? Se da cuenta de cómo vivir, ¿cierto? En este mundo, se da cuenta de sus errores, de sus fracasos y todo lo que le conllevó vivir fuera de Dios. Entonces, hace esta apología, ¿cierto? Esta defensa, para que todos nosotros, ¿cierto? Que no nos hemos alejado de Dios, vivamos conforme a las normas de Dios, ¿ya? Hasta el momento, ¿cierto? Revelacional de la cronología de Salomón, ¿ya? Entonces, fíjese que es importante mirar también aquí, no se puede hacer doctrina y no se pueden extraer verdades teológicas de este libro, ¿ya? Porque en este libro no habla Dios por medio de la vida de un hombre, sino que es un hombre hablando, ¿cierto?, de sus propias reflexiones. Ya. ¿Ya? Entonces, mire, por ejemplo, capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Ya? Ahí hay una evidencia interna, entonces, ¿cierto?, de que es Salomón. Verso 13: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. O sea, las cosas que están en la tierra. Claramente, lo menciona ahí. Salomón no está pensando en las cosas celestiales ni divinas, que por cierto aún no las conoce, ¿ya? Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire, verso 14 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, aquí en la tierra, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Se lo está, ¿cierto?, reflexionando y lo está mirando desde una mirada humana, ¿ya?, filosófica. Que esto no es una reflexión divina, esto no está inspirado, ¿cierto? No es, por así decirlo, no lo podemos comparar, por ejemplo, con lo que escribió Job, o con lo que escriben los profetas, porque este libro no tiene esa perspectiva, ¿ya? Entonces no podemos, por ejemplo, no podríamos hacer un sermón, ¿cierto?, de Eclesiastés para enseñar una verdad teológica, porque no la vamos a encontrar. Y si alguien hace un sermón de ese tipo, entonces está faltando gravemente, ¿cierto?, a la verdad. Y también como libro tiene una característica muy particular, ¿ya? Usted sabe que la Biblia, ¿cierto?, si bien es cierto, es un libro único, es un libro de fe, que para nosotros tiene un significado muy especial, porque es un libro que nosotros tenemos hoy, que no merecíamos tener, porque, ¿cierto?, fue un libro escrito para los hombres
de su época, de su tiempo, ¿cierto? Con una intención para ellos. ¿Ya? En el caso particular del libro de Eclesiastés, perdón, en lo general, antes de hablar de esto, en lo general, todos los libros que están en la Biblia, ¿ya? Génesis, Éxodo, Números, el libro de los Hebreos, Génesis, muchos de ellos tienen libros paralelos, ¿ya? De las culturas semíticas y de las culturas también orientales de esa época, ¿ya? A usted no le debe aterrar ni sorprender que hay ciertos libros de la cultura babilónica, por ejemplo, que narran un diluvio, que hay libros, ¿cierto?, de la mitología, ¿cierto?, semítica del tiempo pre-babilónico que también narra la creación, ¿ya? Eso no nos debe asustar ni sorprender, ¿ya? Porque en el caso de nosotros creemos, ¿cierto?, y aceptamos y validamos que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿ya? Entonces, generalmente todos los libros que están en la Escritura tienen algún paralelo, ¿cierto?, de la literatura oriental, ¿ya? Los proverbios también tienen proverbios chinos, proverbios, ¿cierto?, la gente de Persia, todos tenían tipo de esa literatura. Pero en el caso de Eclesiastés, no hay ningún libro de la literatura oriental que se le compare. No hay ningún texto escrito adicional, ¿cierto?, de otra cultura que se asemeje a las reflexiones que hizo el rey Salomón. No hay ninguno. ¿Ya? Ningún otro rey, ¿cierto?, estuvo en esta condición, ni hizo estas reflexiones de la vida. Ninguno, no hay. ¿Ya? Entonces, Eclesiastés es un libro particular y único, ¿cierto?, en cuanto a su forma, en cuanto a su metodología, en cuanto a quién lo escribió, las razones de por qué lo escribió, ¿sí?, y lo que quiere transmitir. Y eso también le da una riqueza, ¿cierto?, que, ojo, póngame atención a esto que le voy a decir. No, ¿cierto?, no, el hecho de que no tenga una verdad teológica, el hecho de que no tenga principios para hacer un sermón, por ejemplo, que no podamos hacer doctrina de este libro, no significa, ¿cierto?, como decía, que no sea un libro que Dios haya permitido estar en la Biblia, porque está ahí, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando interpretamos este libro es saber estas características para interpretarlo desde esa perspectiva y saber cómo aplicar, ¿cierto?, los conceptos que Salomón quiso transmitir para que nosotros no nos equivoquemos, ¿ya? Pero no es no son verdades que Dios haya dejado para nuestra vida, son las reflexiones de Salomón, ¿ya? No sé si logro explicarme con esto, para que usted no se vaya a confundir, después vaya a decir, no, es que ese es un libro que lo escribieron los hombres, no vale, no sirve para nada. No, no es eso, ¿ya? Si está en la Biblia, Dios lo permitió, es necesario para nuestra vida, pero lo que está acá son las reflexiones de Salomón, ¿ya? Si usted se fija, siempre que Salomón escribe en esto, habla en primera persona singular y nunca atribuye cosas, ¿cierto?, a una obra, ¿cierto?, de Dios, ¿ya? Por ejemplo, mire, porque este versículo yo se lo he visto a varias personas que lo tienen ahí, ¿cierto?, y lo ocupan incluso como una promesa. Pero eso es por causa de no saber estas cosas, ¿ya? Y cuando usted lo sabe, entonces hasta la reflexión de Salomón, ¿cierto? Y como hemos visto, nosotros no podemos exigirle a Dios que cumpla, ¿cierto?, una promesa que no es una promesa, ni podemos cobrarle algo a Dios, ¿cierto?, de lo cual no es deudor. Fíjense lo que dice Eclesiastés 3:15, ¿ya? Porque esto puede sonar muy bonito, ¿ya? Y estas son, ¿cierto?, donde usted tiene que centrarse en estas cosas, ¿ya?, ¿cierto?, para poder entender correctamente e interpretar bien la Biblia. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 3:15? Uy, me sé como trabalengua. 3:15, ¿ya? Eclesiastés 3:15, ahí sí. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaurará lo que pasó. Lo vuelvo a leer. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, perdón, y Dios restaurará lo que pasó. En el contexto de lo que hemos estado hablando, ¿cierto?, de cómo se escribió este libro y qué es lo que es este libro, la pregunta es, ¿esto es algo que Dios va a hacer?
¿Será una promesa de Dios sobre algo? ¿No es cierto? Es la reflexión del autor. Esto es la esperanza que él tiene. Entonces ahí, por ejemplo, usted tendrá que leer todo el capítulo 3 para entender, ¿cierto?, por qué Salomón llega a esa conclusión. Pero no podemos tomar ese versículo, ¿cierto? El peor error que incluso podemos llegar a hacer es de este libro sacar un versículo y querer aplicarlo como una verdad espiritual, porque aquí, ¿cierto?, vamos a estar fuera de todo contexto. Porque esto no es una promesa de Dios, es la reflexión de un hombre. ¿Ya? Entonces no podemos atribuirle después a Dios, ¿cierto?, que, oh, pero es que el Señor va a restaurar lo que pasó. No es su obligación, es la reflexión de un hombre. ¿Ya? O sea, hay que tener ojo con esas cosas. Una consulta. ¿Quién está hablando? Perdón. Evelyn Barría. ¿Ya? Uno de los atributos para estar en el canon era que fueran inspiraciones divinas. Usted nos dice que estas son reflexiones de Salomón. ¿En esa parte no entraría como una inspiración divina? Por eso les dije al comienzo, ¿cierto?, que fue era uno de los libros cuestionados para entrar al canon. ¿Ya? Y cierto que en ese sentido Salomón, cierto, no tan solo el atributo era que que tuvieran inspiración divina. Recuerde que había varias cosas que tenían que considerarse. Primero, que haya sido escrito por alguien, cierto, conocido por el pueblo, o que fuese un profeta. En este caso, cierto, se reconoce la autoría de Salomón en el libro, que fue alguien trascendente en la vida del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, por eso no es que solamente fuera así, ya, este libro no. Recuerde que cuando se hace el canon, ¿cierto?, pasa un proceso de años para que, ¿cierto?, los libros se vayan compilando. Entonces, si bien es cierto, bien pudiera ser que no es un libro que tiene este tipo de inspiración divina, pero sí se evaluó, ¿cierto?, la trascendencia del uso, se consideró quién lo escribió, ¿cierto? Recuerde que también se consideraba cuál era el provecho para el pueblo, porque lo acabo de decir yo, el hecho de que no necesariamente tenga inspiración divina, ¿cierto?, o que sean las reflexiones de un hombre, no significa que no va a tener cosas que nos van a servir, ¿ya? Y que por algo Dios finalmente permite que esté en el canon, porque aquí no es que alguien decidió, ¿cierto?, forzosamente colocarlo a la fuerza, ¿cierto? Aquellos que trabajaron en el asunto del canon, ¿cierto?, decidieron incorporarlo finalmente, ¿ya?, considerando todas estas cosas que eran más beneficios que cosas a lo mejor en contra, ¿ya? Entonces, porque hay otros libros que tampoco hablan de Dios en el Antiguo Testamento. Si usted ve el libro de Esther, no se menciona a Dios nunca. Si usted ve el libro de Cantar de los Cantares, tampoco se menciona a Dios. ¿Ya? Entonces, no es un tema así tan cerrado. Son los principios y las bases por las cuales los libros quedan dentro del canon, pero no necesariamente, ¿cierto? Al final el que decidió todas estas cosas en el tiempo fue Dios. ¿Ya? Como para ponerlo también en esa perspectiva. ¿Sí? Mire, aquí cuando usted lo lee ya con mayor detenimiento y empieza a analizar, ¿cierto?, la forma literaria, cómo está escrita, entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que son las reflexiones de Salomón. Veamos el mismo 13, pero en el versículo 14. Dice, he entendido. ¿Lo tiene ahí a mano? 3:14. Fíjese la forma en cómo el autor lo escribe. Dice, he entendido, ¿cierto?, su propia reflexión, que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿No? ¿Cierto? Alguien podría decir, Dios se lo reveló. Sí, pudiera ser, ¿cierto? No vamos a cuestionar eso ni vamos a echar a pelear con eso. Pero Salomón lo plantea como que fue algo que él entendió. ¿Ya? Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Ya? Entonces, aquí se conjugan varias cosas de las que vimos también en el libro de los Proverbios. O sea, Salomón, en este periodo donde está lejos de Dios, desconectado de su vida espiritual, ¿ya?
empieza a aplicar, ¿cierto?, esta forma de mirar la vida de forma sabia, ¿cierto?, por toda esta sabiduría que Dios le dio, que nunca le quitó, entonces de mirar y observar la vida. Ahora, una de las cosas, ¿cierto?, que plantean algunos autores, que hicieron que Salomón se desviara, ¿cierto?, de la religiosidad, de su conexión con Dios, ¿cierto?, fue el hecho de no saber administrar correctamente la sabiduría. Porque Salomón, para ser un hombre muy sabio, terminó conectándose, ¿cierto?, con personas de otro reino. Terminó casándose con mujeres que no eran, ¿cierto?, de su nación. Y todo eso, ¿cierto?, lo hizo en algún momento de su vida desconectarse. ¿Ya? Entonces, el hecho de que Dios le dé sabiduría a alguien no significa que siempre va a acertar en todas las cosas que hace. Bien pudiera ser que también se equivoque. ¿Ya? Entonces, el hecho de tener esa sabiduría no es una garantía, ¿cierto?, a per se de que no nos vamos a equivocar. Aquí Salomón nos demuestra precisamente ese caso. Que siendo un hombre que tenía la sabiduría, ¿cierto?, como la que ningún hombre había tenido ni tuvo, pues se conectó de Dios por tomar malas decisiones, por hacer cosas que no eran ni lo bueno ni lo correcto. ¿Se recuerda que vimos eso en el libro de los Proverbios? Que uno tiene que evaluar las cosas siempre que sean buenas y que sean correctas. Entonces, algunos de nosotros puede ser muy, ¿cierto?, usado por el Señor con mucha sabiduría. Supongamos, Dios no quiera nunca eso. Imagínense, ¿cierto?, la Valentinita ahí, ¿cierto?, conecta con un muchacho que no es creyente, ¿cierto?, y se desconectó del tema de lo que es lo bueno y lo correcto. Ella puede, y pasa eso mucho en la iglesia. Ella pudiera ser, ¿cierto?, una mujer muy dada al Señor, muy usada, con mucho dones, mucho talento, pero por tomar una mala decisión, ¿cierto?, se conecta con alguien incorrecto y tarde o temprano eso la desconecta de Dios. Entonces, el hecho de que tengamos esa sabiduría de Dios, que tengamos algo de Dios, no es una garantía para nuestro caminar. ¿Ya? Eso es importante que lo sepamos, ¿cierto?, y lo podamos administrar correctamente. Si Dios nos ha dado algo, llámese sabiduría, llámese don, llámese gracia, llámese talento, administrelo correctamente. ¿Ya? Para no tener que vivir en ese contexto de consecuencias. ¿Ya? Entonces, volvemos aquí al libro, ¿cierto?, para poder entender un poquito más estas cosas. Ya lo vamos a leer con mayor detalle, ¿sí? Entonces, fíjese que está dado en ese sentido, ¿ya? Cosas que son importantes darse cuenta al leer el libro de Eclesiastés. ¿Cuáles son las palabras claves de este libro? Que aparecen 37 veces, ¿ya? Es la palabra vanidad, ¿ya? Y en este sentido, la palabra vanidad, ¿cierto?, no tiene que ver con que alguien se esté mirando constantemente en el espejo, ¿cierto?, para ver qué tan bello es, ¿ya? Sino que el concepto de vanidad que se trata, que se menciona aquí, viene del original, ¿cierto?, que le da sentido a algo que es vacío, que es vano, ¿ya? No sé si alguien conoce de construcción, ¿ya?, pero cuando usted está construyendo y se deja el espacio vacío para poner la ventana, eso se llama vano, ¿ya?, porque es vacío. Entonces está hablando de la vanidad como aquellas cosas que son vacías, que no tienen un relleno, que no tienen una sustancia, que no tienen un peso, ¿ya? A eso se refiere con la vanidad, ¿ya? Cuando dice vanidad de vanidades, se refiere a cosas que no tienen ningún peso, que no tienen ninguna trascendencia, que son vacías, ¿ya?, que son huecas, que no pesan, ¿ya? Entonces, fíjese que si hay algo que podemos sacar como lección de este libro de Eclesiastés, es que Salomón, ¿cierto?, nos enseña a mirar las cosas desde esa perspectiva. ¿Cómo miramos las cosas nosotros? ¿Cuál es el valor que usted le da? ¿Por la vanidad que tienen? ¿Por la consistencia que tienen? ¿Por el aporte que dan en nuestra vida? ¿O solamente por alguna satisfacción temporal, placentera, ¿cierto?, o un gusto? ¿O realmente por el contenido que tienen las cosas? ¿Ya? Entonces, hay que empezar a mirar también la vida desde esa perspectiva. Salomón nos va a hablar mucho de eso.
el concepto vanidad aparece 37 veces en el libro, y cada vez que aparezca eso, entonces lo que va a hacer Salomón va a ser empezar a hablar de aquellas cosas que no tienen ninguna trascendencia, ¿ya? Como diría, ¿cierto?, alguien por ahí, aquellas cosas que no tienen ni un brillo, pero ni uno, ¿ya? Porque hay cosas que no tienen ni un brillo en la vida del cristiano, y nosotros a veces estamos preocupados de esas cosas, ¿ya? Otro de los conceptos, ¿cierto?, que va a aparecer, que aparece unas 27, 28 veces en el libro de Eclesiastés, ¿cierto?, hace referencia a las cosas que están debajo del sol, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con eso, ¿cierto?, el autor? A aquellas cosas que están en la dimensión humana, en el plano, ¿ya? Entonces, este libro es muy humano desde esa perspectiva porque no está refiriéndose a las cosas que hace Dios, sino que se está refiriendo a las cosas que suceden aquí en la tierra y en la cual usted y yo estamos inmersos, ¿ya? Mire lo que dice el capítulo 3, verso 16, por ejemplo, que hay muchos de esos, ¿no? Mire. Vi más debajo del sol, o sea, mirando así, ¿cierto? No buscando lo eterno, no buscando, ¿cierto?, lo celestial, sino que aquí, en la tierra, ¿cierto? De lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, mientras todos vamos a trabajar, estamos en el taco, estamos en nuestro negocio, estamos en clase, ¿cierto? Lo que estemos haciendo ahí está mirando Salomón. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. ¿Eso es verdad o no es verdad? Es verdad. Usted mira, ya hay corrupción, ¿cierto? Hoy día, no sé si alguien lee las noticias, perdónenme si usted lo encuentra un poco espiritual eso, pero yo tiendo a leer las noticias. Siempre, más que leer la tele, leo las noticias. Y por ejemplo, hoy día, ¿cierto?, salía una noticia muy triste. Había una banda conformada por 35, no sé cuántas personas que robaban, y había 2 carabineros que eran parte de la banda. ¿Y qué es lo que hacían? No robaban ellos, dateaban, solamente daban el dato. Decían en qué lugar robar, a qué hora robar, cuándo robar. Eso era corrupción, y sucede aquí, en la tierra. No tiene que ver, ¿cierto?, con una corrupción en lo celestial. Entonces Salomón está mirando lo que pasa alrededor de nosotros y dice, vi que hay injusticia en la tierra, vi que hay iniquidad. Y fíjese que lo está viendo alguien. Una de las cosas que ahí usted tiene que aprender a leer la Biblia, ponerse en los distintos lugares, posiciones, ¿cierto? Ahí cerca del escenario, lejos del escenario, arriba de una silla, ¿cierto? O con una cámara madre, es que lo está hablando un rey. Alguien que tiene toda la facultad para gobernar. Alguien que con el dicho de su boca podría haber cambiado todas las cosas. ¿Cierto? Pero como se dice hoy día, se fue en la volada y se puso ahí a reflexionar, ¿cierto? Y mientras estaba ahí caminando en medio de Israel, dice, uy, veo debajo del sol, ¿cierto? Salió a la calle, salió allá a la Alameda, salió a Manuel Rodríguez, pero mira, y miró, y dijo, aquí veo que hay impiedad en lugar de justicia, y que hay juicio, y lo miró, ¿ya? Entonces, es un concepto importante que siempre va a mencionar Salomón, y vi debajo del sol, y vi, ¿cierto? Miren, capítulo 4, vuelve de nuevo con el mismo concepto de Salomón, dice, me volví y vi las violencias que se hacen, ¿dónde? Debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. O dígame que si a usted lo asaltan o le pasa algo malo, esto le chocan el auto y lo roban. ¿Qué siente usted? Rabia, impotencia. Pero aunque tenga seguro, usted dice, el seguro me va a pagar como en 3 meses, me robaron el auto, me sacaron la radio. ¿Y quién va a hacer algo por mí? Nadie. ¿Qué hace usted? Llorar. Se entristece. Si es normal. Entonces, Salomón, ¿cierto?, en su facultad de rey, ¿cierto?, lejos, ya un poco desconectado de su vida espiritual de Dios, ¿cierto? No estoy, por favor, yo no estoy diciendo que sea un pecador, ¿ya? Entiéndase bien eso. Sino que está más humanizado, entonces está como mirando la vida desde el plano ya no del reino, sino que se ha transformado como un hombre que está mirando, ¿cierto?, todo lo que le sucede a su pueblo, ¿ya?
Entonces, desde esa perspectiva, es muy interesante leer el libro, ¿cierto? Para poder darse cuenta de todas esas cosas, porque si bien es cierto, mis amados, perdón que haya cambiado la imagen tan rápido, pero si bien es cierto, ¿cierto? Nosotros somos personas de fe, vivimos en la iglesia, ¿cierto? Creemos las promesas del Señor, sabemos que es nuestra provisión, sabemos que, ¿cierto?, no nos va a faltar, que Él cuida de nuestra vida, nuestra salud, nuestros hijos, pero no podemos ser ajenos tampoco a la realidad de lo que sucede. ¿Ya? O dígame algo, porque usted es hijo de Dios, usted no le afecta la inflación, le afecta igual, ¿cierto? No porque usted sea hija de Dios, hijo de Dios, nosotros vivimos en una burbuja, igual estamos en medio del mundo y nos cansamos igual como se cansan todos los demás trabajadores. Edgar tenía que venir manejando igual, no vi ningún ángel ahí manejando por él, ni siquiera vi un ángel echando el aire. Y no estoy diciendo ni quejándome contra Dios, sino que estoy mostrando, ¿cierto?, que son las vivencias del hombre. ¿Ya? Entonces, el predicador, el eclesiastés, estaba mirando esas cosas, ¿cierto?, desconectado de Dios, al final de su reinado, seguramente ya medio viejito, y estaba hablando de todo eso que miró en toda su vida. ¿Ya? Entonces, ¿es difícil la vida de un rey? Sí, es difícil la vida de un rey. ¿No? Entonces, son conceptos clave, vanidad y debajo del sol. Los versículos claves de este libro, ¿cierto? Los más claves los encontraremos en el capítulo 1, del verso 2 al 11. Lo vamos a leer, ¿no? Capítulo 1, verso 2 al 11. Dice, vanidad de vanidades, o sea, algo muy intrascendente. Dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O sea, fíjese que la mirada de Salomón ahí, como que todo lo que está viviendo en este mundo no tiene sentido, no tiene peso, nada lo llena. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, fíjese que para Salomón, ¿cierto?, en esta perspectiva, todo lo que sucede aquí ya está establecido por Dios, sucede por causa de Dios, ¿cierto? Lo que está mirando son cosas recurrentes, ya están predeterminadas, y no hay nada, ¿cierto?, como extraordinario que pueda suceder. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿No? Esa es una de las partes claves de este libro. Y la otra, ¿cierto?, que es su reflexión final. ¿Cierto? Cuando está cerrando este libro, en el capítulo 12. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿No? Esa es la reflexión final del predicador de esta Eclesiastés, ¿ya? ¿Cierto? Y lo que nos deja ahí como una luz de esperanza, ¿cierto?, muy buena,
es que al parecer, al final de este recorrido, ¿cierto? Al final de hacer todas estas reflexiones, pareciera ser que Salomón vuelve a conectar con Dios. ¿Ya? Y se da cuenta de que estuvo perdido ahí dando vueltas, ¿cierto? En esta reflexión, en esta filosofía, en esta desconexión, como que estuvo divagando muchas cosas, ¿cierto? Y después de pensar y escribir todo esto, cuando reflexiona aquí al final, dice, ¿cierto? Lo más importante es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Ya? Entonces, también eso podría explicar, ¿cierto? En parte para la hermana Evelyn, que tenía la duda, el por qué el libro también está en el canon, ¿ya? Porque si se logra ver, ¿cierto? Esa actitud de Salomón, que al final del camino, ¿cierto? Como que se endereza lo torcido que estaba, ¿cierto? Como que se da cuenta, ¿cierto? De todos sus errores y vuelve a conectar con el Señor. Vuelve a conectar con Dios, ¿no? Sin dejar de percibir, por supuesto, ¿cierto? Que las cosas que él hizo bien o malas serán juzgadas por el Señor. ¿Ya? Eso es lo que dice el verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El personaje clave, ¿cierto? Es Salomón, este predicador, el Eclesiastés, ¿cierto? Que se identifica ahí también en el capítulo 1.1 y en el 1.12. ¿Ya? Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces, este Salomón es el personaje clave que va, ¿cierto?, narrando todas estas cosas, ¿sí? Que va describiendo, ¿cierto?, de esta forma muy particular estas reflexiones. ¿Dónde se genera, ¿cierto?, todo esto? En Israel. Recuerde que hasta ese minuto existía, ¿cierto?, una monarquía unida, no había división del reino. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tema central de este libro, ¿cierto? Y dónde encuentran sustento todas estas reflexiones y todas estas cosas que habla el predicador, ¿cierto? En lo siguiente, en el tema que tiene este libro, encontrar un significado para la vida, un significado y una satisfacción. ¿Ya? Ministro, se Porque escucha sería cortado. digo, No sé si soy yo. a lo mejor el internet No se le- mío pudiera ser. ¿Cómo se escucha ahí? Ya. Ahora me Entonces, bien pudiera ser. Ahora sí. Ya. Entonces, bien pudiera ser, entonces, ¿cierto? Que nosotros seamos parte de la iglesia, ¿cierto? Sirvamos al Señor, estemos en algún ministerio, hagamos cosas, pero bien pudiera ser que no le encontremos, ¿cierto?, satisfacción ni sentido a la vida. Solamente estemos dando vueltas, estemos como una ardilla dentro de la rueda, ¿cierto? Corremos porque es lo que hay que hacer, pero no le encontramos la satisfacción a la vida. ¿Ya? No encontramos, ¿cierto?, plenos. Por eso Salomón, ¿cierto?, en este contexto, o en esta imagen de lo que significa la vanidad, ¿cierto?, esto vacío, siempre se refiere a eso, la vanidad de las vanidades, porque son cosas que para él, siendo rey, teniéndolo todo, teniendo todo el dinero, teniendo toda la sabiduría, teniendo todo el poder, se dio cuenta que eran cosas intrascendentes, que no le generaban satisfacción como persona. ¿Sí? Tenemos un poquito de computador, está medio lento. ¿Y cuál es el propósito entonces del libro? Mostrar el vacío de la vida incorrecta y aparte de Dios. Que fue esto, la vivencia, ¿cierto?, que fue lo que le tocó vivir a Salomón. O sea, lo escribió intencionalmente con ese propósito. ¿Ya? O sea, mostrarnos en el hoy, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, no, para nosotros no va a tener ningún sentido vivir lejos de Dios. ¿Ya? Imagínense, si estando con Dios,
a lo mejor viviendo, ¿cierto?, para Dios o haciendo cosas para Dios, pudiera ser que a lo mejor no le encontramos satisfacción a las cosas que hacemos. Imagínense cuánto más lejos de Dios, ¿no? ¿Cierto? Enfrascado en la rutina del día a día, ¿cierto?, en las cosas que tienen que hacer repetitivamente, que a muchos los tienen estresados, a muchos los tienen agobiados, ¿cierto?, que son algunas partes de la tasa del suicidio porque ya no le encontraron sentido a la vida. ¿Sí? Sí. Vamos a revisar ahora el bosquejo del libro para que luego veamos, ¿cierto?, algunos versículos y algunas partes importantes. ¿Ya? Este libro está separado en 4 partes, ¿ya?, en 4 secciones. La primera, ¿cierto?, que es un prólogo muy cortito, que va desde el capítulo 1, verso 1 al 11, que lo acabamos de leer, ¿cierto?, que son los pensamientos introductorios acerca de la futilidad humana. El concepto de futilidad tiene que ver con la fragilidad humana, ¿cierto?, con lo débiles que somos, ¿ya?, con lo minúsculo que somos delante del Señor. ¿Ya? Eso se refiere a la futilidad. ¿Te quiere ahondar ahí más? Te recomiendo que busque esto en un diccionario, no en Google, en un diccionario de español, el concepto. ¿Sí? Desde el capítulo 1:12 hasta el capítulo 3:22, ¿ya?, en esa sección, entonces lo que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, son demostraciones de esta fragilidad humana, de esta condición humana, ¿cierto?, frágil, débil, ¿cierto?, desgastada, cansada, ¿cierto?, y que a veces no tiene mucha fuerza para salir de ahí, ¿no? A eso se refiere. Desde el capítulo 4:1 hasta el 12:8, entonces lo que nos vamos a encontrar ahí, ¿cierto?, es el desarrollo de esta futilidad humana. ¿Cómo, ¿cierto?, a través del tiempo, ¿cierto?, esta fragilidad se ha ido desarrollando y todas las cosas que la van generando, ¿no? Y vamos a ir leyendo algunos pasajes por ahí de estos capítulos para poder entender, ¿cierto?, o poder apreciar, ¿cierto?, el segmento. Y desde el capítulo 12:9 al 14, ¿cierto?, que es la reflexión final, ¿no? Es importante ver ahí, ¿cierto?, lo que nos menciona el autor respecto, ¿cierto?, de la condición a la cual deberíamos llegar después de darnos cuenta de esta fragilidad, después de darnos cuenta, ¿cierto?, de este vacío, de la vanidad de las cosas, de lo errado que estábamos, ¿cierto?, al caminar lejos de Dios, es que tenemos que volvernos a Él, ¿ya? Bien, vamos a buscar algunos versículos importantes. Bueno, el prólogo 1 lo leímos completo, así que ahí no es necesario, ¿no? Vamos a leer algunos versículos de la parte 2, ¿cierto?, de las demostraciones de la futilidad humana. Ya, mire. ¿Sí? O sea, algo que lo vamos a descubrir el próximo año en teología, ¿ya? Entonces, mire, vamos a leer el capítulo 3, de 1 hasta el 9. Hasta el 10 leamos, para que entendamos cómo está sellado aquí el segmento. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, o sea, ¿dónde? Aquí en la tierra, ¿cierto? Ese es el equivalente a decir debajo del sol. Tiene su hora, ¿cierto? Porque aquí lo que está describiendo Salomón, ¿cierto?, son los ciclos. Son ciclos los que está describiendo Salomón, ¿cierto? Son etapas. Dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿cierto? Etapas. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿cierto? Un ciclo. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. ¿Se da cuenta que son contrastes de ciclos, de cosas que estamos hablando? Tiempo de llorar,
tiempo de reír, tiempo de endenchar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Fíjese que dentro de todas las cosas que está ahí, ¿cierto? Como reflexiones humanas, yo le podría hacer la pregunta a usted, ¿y dónde dice Dios que hay tiempo para descansar? ¿Lo dice en alguna parte, señora Javiera? Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de que habla Dios, ¿cierto? Mire, para que usted me entienda lo que yo le quiero decir, si lo vemos desde la perspectiva de que Dios dijo esto, entonces Dios sería malo porque no quiere que descansemos, ¿cierto? O Dios nos dejó establecido un tiempo para descansar. ¿Sí? Entonces ahora la Javiera dice, gloria a Dios, que esto no lo escribió Dios, sino que es la reflexión de Salomón. Aleluya, dice ahí. ¿Cierto? Qué bueno será después de esta clase ir a descansar. ¿No? Porque si usted se fija también, aquí en esta parte en ningún lado dice, hay tiempo de comer. ¡Ah! Ahí me entro en pánico, ¿cierto? Mi mami entra en pánico también. No hay tiempo para comer. Entonces, no es que el hombre coma. ¿Ya? Pero fíjese que como es la reflexión del hombre, entonces lo podemos entender bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me logro explicar en eso? ¿Lo captan? ¿Se puede captar? Ya. Entonces, miren. Entonces, después de mirar todas estas cosas, entonces el predicador dice en el versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿No? Porque, mire, y esto, yo soy bueno para trabajar, me gusta trabajar alto, ¿ya? Pero si hay algo que yo, porque a veces tengo que cumplir con responsabilidades, cosas, pero si hay algo que tengo claro, es que ninguna empresa, ningún trabajador le van a hacer un monumento en el patio de la empresa porque usted sea mejor trabajador, a ninguno. A lo más le dan a dar un diploma, un bono, pero cuando llegue el momento, fue un gusto, hasta aquí llegamos, este es su finiquito, pase a recursos humanos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué aprovecha afanarse en esas cosas? Desvivirse. Todos los que trabajamos vamos a morir y vamos a nacer. Todos los que trabajamos vamos a tener un tiempo donde vamos a llorar, vamos a tener un tiempo donde vamos a reír. Y así, usted evalúe su vida en los distintos ciclos y etapas en los que está ahí. Entonces, ¿para qué afanarse en esas cosas? Hay que entender el concepto del afán, ¿cierto? Usted como buen estudiante bíblico tendrá que buscar el significado correcto de afanarse. ¿No? Buscar ahí en el hebreo cuál es el concepto, que no es el mismo que se le aplica a Marx. ¿No? Ahora veamos entonces parte de esta reflexión que sigue en el versículo 10. Dice, yo he visto, reflexión personal, ¿cierto? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. ¿Cierto? Y sigue en esta reflexión en el 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Ya? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ya? O sea, hay algo que está intrínsecamente en nosotros que va más allá, ¿cierto?, del tiempo, que nosotros ni siquiera logramos comprender. No tiene sentido afanarse desde esa perspectiva. ¿Ya? Fíjese lo que menciona Salomón. Ahora eso no significa que usted va a bajar los brazos y que todo le da lo mismo, no. Sino por eso le digo, hay que entender el concepto de lo que significa afanarse. ¿Ya? Que es distinto de hacer las cosas bien. ¿Ya? No vaya a salir mañana usted con que no fue el trabajo, con que hizo mal el trabajo, que le dio lo mismo cumplir o no cumplir, porque total la Biblia dice que todo tiene su tiempo. No es eso. ¿Ya? Y no me vaya a echar la culpa a mí de su trabajo. Hágalo y hágalo bien. O sea, buen cristiano y hágale su pega. ¿Ya? Destáquese por eso, pero sin afanarse.
¿Ya? Esa es la lección que nos muestra Salomón respecto de la vida. ¿Ya? Que a todos nos va a pasar. A todos. ¿Ya? Todos en algún momento, ¿cierto? Nos van a finiquitar, a todos en algún momento, ¿cierto? Nos va a traer el jefe, a todos en algún momento, ¿cierto? Nos van a felicitar, todos nos van a descontar algo, a todos nos van a dar un premio en algún momento, ¿ya? Porque es el tiempo. Así son los ciclos. ¿Ya? Mire, otro más, ¿cierto? De esta parte de las demostraciones de futilidad humana. Capítulo 2, 11. ¿Ya? Si alguien está leyendo en alguna versión que no sea la Reina Valera, pudiera ser que ahí, ¿cierto? No se aprecie tan claramente, ¿cierto? O que a lo mejor aparezca, dependiendo de la versión, más claramente. ¿Ya? Entonces, yo leo de la Reina Valera porque parte del plan del curso. 2.11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. O sea, mire, está hablando Salomón, un rey. Cuando nosotros miramos, ¿cierto?, la vida de Salomón, a Salomón se le encomendó, ¿qué cosa? Construir el templo. Y cuando usted lee los libros de crónicas, de reyes, ¿cierto?, y todo eso, donde se narra cómo se construyó, hubo un montón de trabajo, mucha pega, ¿cierto? Era la construcción de ese momento. Y se ocuparon los mejores materiales, ¿cierto? Alerce, roble, imagínense un palacio forrado en oro. Hoy día ni los narcos hacen eso, pero imagínense el palacio, ¿cierto?, de Salomón, donde estaba la casa del Señor, estaba forrada en oro, tapizada en oro. Y fíjese con lo que sale aquí Salomón, dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí era toda vanidad y aflicción de espíritu, y siempre lo he hecho debajo del sol. O sea, Salomón dice: hice el manso edificio, construí el manso templo, pero no tiene ni un brillo para la vida mía. A mí no me deja satisfecho eso. Dice cómo es la condición del hombre, porque eso nos pasa, ¿ya? Es cosa que usted anhele tener algo, y cuando lo tiene, ya le pierde el brillo. No, se me gustaría tener ese auto, y cuando lo tiene, ya como ya lo tengo, le perdió el brillo, no lo encuentra. A lo mejor le puede gustar, lo encuentra bonito, pero ya lo tiene, fue. Imagínense, de todas las personas que se compran un iPhone 14, yo no he visto a ninguno que publique todos los días y a cada rato: soy feliz con mi iPhone, soy feliz con mi iPhone. ¿Sí? Ninguno. Se lo compraron, cumplieron su objetivo, de ahí quedó el teléfono, funciona como cualquier otro. ¿Sí o no? Sí. Nuestra vida es sumamente frágil y hay cosas de las que no nos damos cuenta. Y la verdad es que muchas cosas de nuestra vida no tienen ni un brillo, son malas. Se compró una chaqueta Zara. No tengo ningún rollo con la ropa Zara. De hecho, ya me compré una chaqueta esa. Está guardada ahí, la compré una vez. Vanidad de vanidades, diría el predicador. Es ropa, es una ropa mano. Está bien, es ropa bonita, me sirve para la iglesia, para ahorrarse, pero es ropa. ¿Ya? ¿Sí? Sí, mire. Ojo, que no estoy diciendo con eso que no se compre esa ropa, ni que no quiera tenerla, ¿ya? Sino que vea que son cosas intrascendentes para nuestra vida. Usted no es más hijo de Dios, no es menos hijo de Dios, no es mejor creyente, no ora mejor, no le van a pagar más sueldo, ni va a crecer más en ningún ámbito de su vida por tener o no tener esas cosas, ¿no? Porque si alguno de ustedes me dicen: Dios me habló porque me compré el iPhone 15, yo también voy y me lo compro, pero nadie me ha dicho eso. ¿Ya? Miren, aquí
queda poquito. Ya, vamos a ver algunos pasajes, ¿cierto?, del desarrollo de la futilidad humana. ¿Ya? Del 4.1 al 12.8, en esa sección. ¿Ya? Me gusta mucho este pasaje porque incluso yo lo he ocupado en algunas ocasiones como, ¿cierto?, una reflexión para enseñar acerca de la mayordomía. ¿Ya? Busquemos lo que dice Eclesiastés 5.18. Eclesiastés 5.18. Yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar esta reflexión. Y van a darte gloria a Dios, vamos a cantar aleluya, porque la Celeste ya está gozándose ahí. La mostraron bien, lo encontraron, ya lo leyeron. ¿Ya? Lo vamos a leer. Miren lo que dice, 5.18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber. Aleluya. No hay pecado en eso, ¿cierto? No se sienta pecador cuando se come una parrillada, cuando se come su tonto completo, su chacarero, su barrolo. Es bueno. ¿Ya? Lo vio el predicador, dijo ahí, los hombres gozan, lo pasan bien, ¿cierto? Cuando se come sus papas fritas. Cuídese de no tener colesterol, cuídese de los triglicéridos, cuídese de la diabetes, pero comer y beber es bueno, no es malo. ¿Ya? Pero mire, vamos a seguir con la reflexión. He aquí que, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber. ¿Y qué más? Y gozar uno del bien de todo su trabajo. O sea, no está mal que el día 31 usted se venga contento cuando le pagaron, ¿cierto?, el sueldo. No es malo, está bien. Le da gracias al Señor porque es su provisión, porque le dio todas las cosas, ¿cierto? Y de camino a la casa se compra su completo con la Coca-Cola. Y para sacarse el gusto, unas papitas fritas. Es rico, ¿cierto? O ahí en Leves con la Lucía que hacen unas arepas del terror. ¡Ah! Entonces, porotitos negros con queso. El terror. Eso es para gozarse, comer y beber. ¿Ya? Mire, ¿qué más dice? Y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. ¿Ya? O sea, por lo menos hay que cansarse. ¿Ya? Si usted va a la oficina puro sentarse y después que le paguen, no vale. El predicador dice, fatíguese. Todos los días de su vida que Dios le ha dado. ¿Ya? Dice, porque esta es su parte. O sea, ¿qué quiere decir? Es lo que nos toca. Comer, beber, disfrutar. ¿Ya? Esa es nuestra parte. Pero ¿qué reflexión podríamos sacar? Si hay una parte que es nuestra, una parte que es de Dios. Esa parte no se la podemos negar. O sea, no es malo que usted vaya al final después del culto a comprarse, perdón, si me voy a poner pesado, usted me corta el tiro. No es malo que usted vaya después del culto a la cafetería, compre pizza, compre bebidas, pero también ofrenda. No es malo que usted se compre la polera, el chaquetón, el libro en la CP Store, pero también diezme. ¿Ya? Se da cuenta que igual hay principios prácticos para la vida del creyente, pero hay que entender cómo leer el libro. ¿Ya? Aquí Salomón está hablando de esas cosas. ¿Ya? Sigamos, miren, porque de hecho aquí lo dice. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas, o sea, es lo justo. Y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. O sea, si usted es pyme, emprendedor, en lo que le toca. ¿Ya? Páselo bien, pero también déle lo que Dios corresponde. ¿Ya? Y aquí viene la reflexión final, ¿cierto? En esta sección del predicador dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. O sea, si nosotros tenemos esta capacidad, ¿cierto?, de saber qué es lo nuestro, qué es lo de Dios, ¿cierto? Que Salomón, obviamente, en este minuto, o cuando escribe esto, lo está escribiendo porque él no lo hizo, ¿cierto?
Lo que Salomón está diciendo es, si nosotros vivimos correctamente esa parte, nos vamos a acordar de todo lo bueno que fue Dios en nuestra vida. ¿No? Si veamos algo, busquemos otro más. ¿Ya? Miren, en el capítulo 7 viene una sección que es como bien proverbial, ¿ya? Viene como algunas reflexiones de tipo proverbio, dice. Capítulo 7, verso 1. ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? Ya. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Ya? Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Aquí, ojo, lo que está tratando de decir el autor no es que no quiera celebrar el cumpleaños. ¿Ya? Es mejor el día de su muerte, es mejor el día de nuestra muerte, porque el predicador, ¿cierto?, está ahí entre líneas tratando de entender que cuando, por lo menos cuando lo que nosotros deberíamos esperar que cuando nosotros muramos, ¿cierto?, es dejar un legado, que alguien nos recuerde. Y cuando yo me muera, alguno de ustedes recuerde, ¿cierto?, y diga, ay, Marcelito, cómo nos hacía sufrir en hermenéutica. Recuerde, algo hice en su vida. ¿Cierto? Pero cuando uno nace, ¿qué legado puede dejar? Se ríe el hermano Pedro. Parece que sufrió harta en hermenéutica. ¿Sí? Ah, nuestro Marcelo, cómo nos quebraba la cabeza en libros poéticos. ¿No? Entonces, por eso se refiere a eso, ya no es que el día del nacimiento, como algunos doctrinalmente se han interpretado que no hay que celebrar los cumpleaños, no es eso. ¿No? Cuando usted es cumpleaños, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo bien. ¿No? Usted también, si está de cumpleaños, celébrelo bien. No hay problema con eso. ¿No? Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿No? ¿Se da cuenta que son tipos de proverbios? Versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Versículo 8, mire. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿No? Miren, para aquellos que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿No? Ministro, Veamos, por ejemplo, también de esta forma, ¿sí? Francis, disculpe, ¿le puedo preguntar qué significa altivo de espíritu, por favor? Alguien que es activo, alguien que es, ¿cierto?, arrogante, o sea, sin profundizar mucho en el concepto ahí, porque no lo manejo en el hebreo, no conozco todos los conceptos en hebreo. Pero alguien altivo es alguien que es arrogante, que mira menos, como en lo general. ¿Ya? Ya. Lo vamos a buscar para poder definirlo mejor. ¿Sí? A la luz de esto, ¿cierto?, el libro de Eclesiastés nos puede mostrar muchas cosas. ¿Ya? Pero por sobre todo, en este sentido, ¿cierto?, más allá de las verdades teológicas que no existen, porque no hay principios doctrinales tampoco en él, que nosotros aprendamos a ver la vida, ¿cierto?, y darnos cuenta de que ay, santo Dios, no, todavía no, la próxima semana.
de que pueden haber cosas, ¿cierto?, que estamos mirando desde una perspectiva equivocada, ¿ya? Entonces, le aconsejo, le animo a que pueda leer el libro de Eclesiastés, se pueda sumergir en esta mirada que tiene Salomón, ¿cierto? Y si en algún minuto usted está haciendo como esta reflexión, está mirando la vida así desde muy del humano, ojo, porque a lo mejor puede que esté un poco desconectada de Dios, porque a veces tenemos que hacer comentarios, ¿cierto? Nuestra mirada de las cosas muy buenas. Entonces tenemos que mirar y decir, uy, evaluar, ¿cierto? ¿Será que estoy siendo una Eclesiastés? ¿Me falta conectarme con Dios? ¿Estaré en esta desconexión mirando la vida muy filosóficamente? ¿O me falta conectarme más con el Señor? ¿Ya? Esa ha sido la revisión del libro de Eclesiastés. De este libro no vamos a hacer ningún trabajo, así que va a poder descansar, ¿no? ¿Algún comentario, duda, inquietud, pregunta? O revisar esta clase fue vanidad de vanidades. ¿Qué pasó, hermana Lucía? No me diga que quiere un trabajo de Eclesiastés, que yo se lo doy. No, ministro, que le estoy diciendo a Edgar que nos invitamos a un matrimonio católico y el ¿cómo se llama? El esposo hizo que me parara a hablar. Y yo hablé de Eclesiastés. Santo. Bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta acá. Que el Señor te bendiga. Ya que nadie hizo preguntas, alguien escribió algo en el chat. Déjenme revisar el chat antes de... Yo cierro la clase y después reviso el chat y me doy cuenta que algo antes de preguntar. No había ninguna pregunta. De mis amados, que siempre les diga, descanse, que el Señor renueve sus fuerzas. Y nos vemos el día viernes en CFC. ¿Sí? Amén, ministro. No se desconecte del libro de Eclesiastés. Y para la próxima semana, entonces tiene que traer preleído el libro de Cantar los Cantares, ¿ya? Es con el que vamos a seguir el estudio. ¿Eso? Que esté muy bien. Bendiciones. Amén, igualmente. Descanse. Les amo a todos. Chao, ministro. Chao, ministro. Gracias. Chao, ministro. Chao. Chao. Chao, 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 Gracias. chao. Chao, buenas noches.